Muy buenas tardes, compañeros, profesora. El día de hoy les voy a exponer mi problema. Comenzaremos. Es del capítulo 1, problema 59, que es silbar a través de sus labios. Bueno, para empezar, quiero que tengan en claro que todas esas imágenes tienen algo en común, que es el sonido. Pero, ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación que se produce en nuestro oído por la vibración de un cuerpo. Esta vibración se puede propagar, por ejemplo, por un medio físico, gaseoso, por ejemplo, el aire, también por un medio líquido como el agua o como la madera, por ejemplo, en forma de onda sonora. Bien. Ahora, características del sonido. Es muy importante tener en cuenta que el sonido tiene diversas características, como por ejemplo la altura, que nos indica si es agudo o grave, también lo que es la duración, que nos indica si es largo o corto, la intensidad, la diferencia si los sonidos son fuertes o suaves, por ejemplo. Muy bien, ahora para que les quede mucho más claro, les quiero explicar un poco en sí estas cualidades. ¿Qué es la altura? La altura va a depender del número de vibraciones por segundo y se mide en hercios, como lo pueden ver acá en hercios, esta unidad, y se denomina frecuencia de onda. Por ejemplo, a mayor frecuencia o número de vibraciones, o sea, más hercios, el sonido es más agudo y viceversa. Y lo podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, si hay más frecuencia, el sonido va a ser más agudo. Por ejemplo, la frecuencia es qué tanto se repiten estas curvas, qué tan seguidas son y, por ejemplo, en el sonido grave, más bien aquí es menor frecuencia, menor número de vibraciones, por lo tanto el sonido va a ser más grave. Ahora, por otro lado, vamos a tener lo que es la duración, que esta va a depender de la persistencia de la onda, es decir, de lo que tarde en extinguirse. Por ejemplo, entonces, a mayor persistencia, el sonido es más largo y viceversa, como lo podemos observar en esta imagen. O sea, entre más persistencia dure, ¿verdad? El sonido va a ser más largo y si no, va a ser más corto. Ahora tenemos otra cualidad del sonido que, por ejemplo, es la intensidad, que depende de la amplitud de la onda. La intensidad se va a medir en decibeles. Entonces, por ejemplo, a mayor amplitud, o sea, entre más grandes son estos valles, o sea, el sonido es más intenso, o sea, a mayor amplitud, el sonido va a ser más intenso, y si hay menor amplitud, como por ejemplo en esta imagen, el sonido va a ser más débil. Ahora les voy a mostrar este simulador que explica un poquito esas características del sonido. Entonces vamos a ingresar al simulador. Por ejemplo, aquí vamos a tener el simulador, vamos a ponerlo en movimiento lento y lo vamos a poner en oscilar. Ok, lo tenemos en movimiento lento. Pero ¿qué pasa si aumentamos, por ejemplo, la frecuencia? Vamos a aumentar un poquito la frecuencia. Vamos a aumentarla. Por ejemplo, podemos ver cómo se va haciendo más repetidas, o sea, qué tan frecuentes se van haciendo. Entonces, por lo tanto, recordemos que el sonido va a ser más agudo si hay más frecuencia de las ondas en este caso. Ahora, por ejemplo, si aumentamos lo que es la amplitud, vamos a aumentarla. Vamos también a aumentar un poquito la frecuencia. Podemos ver cómo los valles son más altos, la amplitud. Y recordemos que entre más, por decirlo así, más amplitud, el sonido es más fuerte. En este caso, o sea, la intensidad.
Bueno, esto es lo que quería mostrarles de este simulador. Ahora volvamos a la presentación y vamos a continuar. Perfecto. Ahora vamos a estudiar un poco de lo que es la anatomía, en este caso más que todo las partes del sistema respiratorio, tenerlo muy en cuenta. Bueno, acá podemos tener lo que son las fosas nasales, que es pues todo esto de acá. Tenemos lo que es la laringe, que en la laringe se van a encontrar lo que son las cuerdas vocales, tenemos la faringe, tenemos la tráquea, los bronquios, el diafragma y los pulmones. Ahora les quiero mostrar un video de cómo funciona el diafragma, un poquito para que tengan un conocimiento en eso. Perfecto. Esto es un pequeño video de cómo funciona el diafragma. Más adelante les voy a explicar un poquito más. Continuamos. Ok, la situación problema. Finalmente llegamos al silbato más común de todos, aunque quizás el más difícil de explicar, silbar a través de sus labios. Y son dos preguntas. ¿Cuál es la causa del sonido? ¿Se puede silbar bajo el agua? Que vamos a averiguar. Perfecto, entonces. Pero antes de empezar a explicar, ¿qué es silbar? Un silbido es un sonido agudo, resultante de hacer pasar un soplido a través de los labios fruncidos. Entonces hice una pequeña demostración, se las voy a poner a continuación. Hola compañeros, hoy les voy a hacer una demostración de cómo se deben colocar los labios para poder formar un silbido. Hay diferentes formas, pero en este caso yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Debemos colocar los labios así. Así. Tratando de dejar una abertura para que entre el aire. Entonces vamos a inspirar y luego vamos a botar, o sea, expirar. Entonces sería... De esa forma es que se produce el sonido del silbido. Bueno, eso es una pequeña demostración de cómo debemos colocar los labios para que se produzca ese sonido. Pero hay otros factores, ¿verdad? Aparte de colocar los labios así, que nos van a permitir poder silbar. Continuemos. Hola compañeros. Bueno, aquí hay una demostración de los tipos de silbido. Por ejemplo, vamos a escuchar este primero. Vamos a ponerlo otra vez. Ay, perdón, vamos a ponerlo otra vez. Ok, vamos a poner el segundo silbido. Ambos sonidos suenan diferentes, o sea, perdón, ambos silbidos suenan diferentes, porque esto es dependiendo, ¿verdad? De la frecuencia, de la duración del sonido, todos esos son factores, características que influyen. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la causa del sonido? Bueno, el aire es inhalado a través de la cavidad nasal. Vamos a utilizar este lapicito
Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, el aire es inhalado. O sea, inhalado, ¿qué quiere decir? Que él va a entrar por la boca. Va a pasar, bueno, va a entrar por la nariz y también por la boca, ¿verdad? Va a pasar, se desplaza a través de lo que es la faringe y luego la laringe y la tráquea. Recordemos que en la laringe es donde tenemos las cuerdas vocales. Ok, perfecto. Eso es inhalar, o sea, por decirlo así, llevar el aire hacia el cuerpo. ¿Y qué va a pasar cuando el aire entra? Que esto que vemos acá, esto es el diafragma. El diafragma, entonces, cuando se da la inhalación, el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica se va a ampliar, como pueden ver acá. Entonces, ajá, vamos a esperar ahí, ¿verdad? Ya ahí, bueno, ahí exhala. Ahora, ¿qué pasa? Más bien el contrario, ya, ok, ya una vez que entra el aire, y pues hay un proceso de exhalar, o sea, botar ese aire. El aire va a pasar, por decirlo así, es la misma vía por donde pasa el aire que entra, pero al contrario. Primero va por los pulmones, luego va por ejemplo, pasa, bueno, el diafragma, los pulmones, sube por acá y sale. Aquí más bien es caso contrario a la inhalación, que en este caso lo que sucede es que el diafragma se va a relajar y retoma su forma de domo y el aire es expulsado de los pulmones. Por ejemplo, ajá, aquí y ya aquí podemos ver cómo se expulsa. Bueno, muy bien, continuemos. Bueno, vamos a quitar el lapicito. Perfecto. Vamos a borrar un momento. Vamos a borrar estas cositas. Bueno, pero en sí, ¿cuál es la causa del sonido? Bueno, como les decía, primeramente hay que hacer la boca así y que quede una abertura aquí. Entonces, a la hora que nosotros inspiramos, pasa todo el recorrido, ¿verdad? Que le mencioné anteriormente, la laringe, faringe y todo llega a los pulmones. Ahora, lo que va a suceder es lo siguiente, bueno, aquí también influye lo que es la lengua, ¿verdad? También hay gente que se mete los dedos, todo eso va a influir en la causa del sonido. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente, vamos ya a la hora de expulsar. Vamos a expulsar el aire y al tocar las cuerdas vocales, él produce vibraciones. Entonces, gracias también a las cuerdas vocales se producen esas vibraciones y expulsamos el aire por la boca. Eso va a producir el sonido, la causa del sonido en sí. Como pueden ver acá, por acá el flujo de aire toca aquí las cuerdas vocales provocan vibraciones y eso hace que se genere ese sonido y es expulsado por la boca. Ahora la segunda pregunta, ¿se puede silbar bajo el agua? Bueno, esto es muy importante porque es imposible poder silbar bajo el agua, porque como le expliqué anteriormente, el principal factor para poder silbar es el flujo de aire, tener ese flujo de aire, y nosotros en el agua, dentro del agua, no podemos ni respirar, entonces es imposible eh, poder silbar bajo el agua. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.